Muy buenas tardes, en Santiago de Cali hoy viernes 5 de noviembre, siendo las 2:19 de la tarde, en cumplimiento de las disposiciones previstas en la resolución número 216 del 25 de mayo de 2020, artículo 2.1, que fuera proferido por la Procuraduría General de la Nación y a su vez acogido por esta personería distrital, mediante resolución número 120 del 26 de mayo de 2020, nos encontramos reunidos a través de la plataforma virtual Meet para dar continuidad a la diligencia de audiencia dentro del proceso verbal que se adelanta contra la señora Janet Patricia Alegría Copete en calidad de investigada dentro del expediente 060-2021. La presente diligencia es presidida por el doctor Miguel Ángel Pérez de los Ríos, personal delegado adscrito a la Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial, y en calidad de secretario de la audiencia el suscrito Juan Camilo Muñoz Ante. Me permito informarle, doctor Miguel Ángel, que en la reunión virtual que nos ocupa se encuentra presente la señora Janet Patricia Alegría Copete, identificada ya previamente, y a su vez, esta se encuentra acompañada de su apoderado de confianza, el doctor Juan Pablo Sandoval Cardona, quien previamente también ha sido identificado. Por último, me resta mencionar que la diligencia del día de hoy es para escuchar los alegatos de conclusión por parte de la defensa. Sería todo por este despacho, doctor Miguel. Tiene apagado el micrófono, doctor Miguel. Sí, doctor Juan Camilo, procedemos a darle continuación a la audiencia llamada proceso verbal. Con los alegatos de conclusión en cabeza del defensor de la doctora Patricia Alegría Copete, Janet Patricia Alegría Copete. En ese orden el doctor Juan Pablo puede continuar, puede empezar, doctor. Gracias, muy buenas tardes a los convocados en esta audiencia, a los asistentes de esta audiencia, doctor Miguel Ángel Pérez, doctora Janet Patricia y Juan Camilo Muñoz. Procedo con los alegatos de conclusión, a rendir los respectivos alegatos de conclusión y agradeciendo por la oportunidad procesal en esta instancia. Señor personero delegado, doctor Miguel Ángel Pérez de los Ríos, Personería Distrital de Santiago de Cali, expediente número 060-2021. En mi calidad, Juan Pablo Sandoval Cardona, en mi calidad de apoderado y abogado de confianza de la doctora Janet Patricia Alegría Copete, ex subdirectora de Gestión de Calidad Ambiental del DAGMA, me dirijo a usted con todo respeto en el desarrollo del proceso de la referencia con el fin de presentar los alegatos de conclusión dentro del trámite verbal de la referencia, para lo cual manifiesto que los antecedentes y las pruebas, cargo que se pretende endilgar a la ingeniera Janet Patricia Alegría Copete, subdirectora de Gestión de Calidad Ambiental DAGMA. Voy a hacer una breve reseña sobre el hallazgo número 21, generado por la Contraloría General de Santiago de Cali, en el sentido que indica durante la AGI los procesos de inspección, vigilancia y control que genera ingresos al municipio de Santiago de Cali. Indicó que en el expediente del proceso sancionatorio ambiental número 4133-010-912-103-2018, obra informe técnico ambiental 55-2018 del 21 de marzo de 2018 del Grupo de Gestión de Recurso Hídrico, informe dirigido al coordinador del área jurídica. En el informe técnico se concluye que al momento de la visita, verificando que estuviera prendido el micrófono, que al momento de la visita se evidenció la existencia de un aljibe en el predio del establecimiento Serviteca FM, el pozo BC 171, está activo y operando de manera ilegal, toda vez que cuenta con un equipo de bombeo instalado sin tener el correspondiente permiso para su operación, infringiendo lo contenido en el artículo 88 del decreto 2221 de 1974 y artículo 223271 del decreto 1076. Se solicita al área jurídica tomar las medidas a que haya lugar. Se señala en el auto de aplicación del procedimiento verbal que ocupa la presente investigación como cargo único. Cargo único se le indica a la servidora pública el presunto incumplimiento de lo que dispone
El artículo 15 de la Ley 1333 de 2009, artículo 88 del Decreto 2211 de 1974, artículo 223271 del Decreto 1076 y su manual de funciones, en su propósito principal como gestionar, coordinar y controlar, además del numeral primero, las funciones esenciales, que habla de ejercer control al cumplimiento de las normas ambientales de orden nacional, regional y local, deberes e inobservancia de la aplicación de las normas positivas por la falta de toma de decisión frente a la medida preventiva y al control de quienes ejercen el liderazgo del área en gestión del recurso hídrico y del área jurídica del DACMA sobre el seguimiento y control de actuaciones administrativas relacionadas con la legalización de la medida preventiva en favor de la protección del recurso hídrico, que al momento de la visita se evidenció la existencia de un aljibe en el predio del establecimiento Serviteca FM, el pozo número BC 1071, está activo y operando de manera ilegal, sin tener el correspondiente permiso para su operación, infringiendo lo contenido en el artículo 88 del decreto 2211 de 1974 y 223271 del decreto 1076, afectando al recurso hídrico para el caso del pozo BC 1071 al permitir el uso indebido, su aprovechamiento sin permiso y la contaminación. Al respecto, como argumento de la defensa frente a la responsabilidad disciplinaria que se pretende endilgar y como primer elemento de defensa material, quiero manifestar que dentro del presente proceso se tiene como génesis y fundamento del cargo único endilgado a mi prohijada, el hallazgo 21 formulado con ocasión de la AGI a los procesos de inspección, vigilancia y control que generan ingresos al municipio de Santiago de Cali. Para efectos de la defensa es necesario precisar, luego de examinar las pruebas arrimadas al proceso con ocasión del auto de aplicación del procedimiento verbal proferido en este trámite, así como de las pruebas decretadas y practicadas en el curso del presente trámite disciplinario, que el hallazgo 21, con base en el cual se erige el cargo único formulado contra mi defendida en esta investigación, hace relación a presuntas irregularidades ocurridas durante visita técnica realizada el día 19 de septiembre de 2017, como se deja constancia en el informe técnico ambiental 55/2018 del 21 de marzo de 2018 del Grupo de Gestión del Recurso Hídrico, el cual concluye que al momento de la visita se evidenció la existencia de un aljibe en el predio del establecimiento Serviteca FM, el pozo número 10 BC 1071. En este caso es pertinente indicar como eje fundamental de la defensa que para la fecha de ocurrencia de los hechos, es decir, 19 de septiembre de 2017, mi procurada se encontraba en comisión de servicios en Francia, como ha sido probado a la luz de las pruebas allegadas al proceso, lo cual consta en resolución número 4137-010-21-1658 de septiembre 15 de 2017, emitida por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, en el cual, en su artículo primero, cita conceder comisión de servicios desde el 16 al 22 de septiembre de 2017 a la servidora pública Janet Patricia Alegría Copete. De tal manera que para la fecha de los hechos que se investigan dentro del presente proceso verbal a la servidora pública, es decir, 19 de septiembre de 2017, no contaba con la competencia administrativa para aplicar una norma que por su naturaleza y por expreso mandato legal y constitucional es de aplicación inmediata en razón a su carácter preventivo, como lo señala, reitero, el artículo 15, en concordancia con el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. Y mucho menos ejercer control sobre funcionarios y profesionales adscritos al grupo de recurso hídrico cuando dicha medida preventiva no fue impuesta en forma concomitante con la ocurrencia del hecho evidenciado en flagrancia. Esto es, que de haberse materializado a la luz del artículo 15 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia con el artículo 32 de la citada ley, la medida preventiva debe materializarse a través de su legalización dentro de los 3 días siguientes a su imposición. Pero dado que no se impuso en el caso de la flagrancia con ocasión de la visita al pozo 1071, es decir, 19 de septiembre de 2017, como es requisito sine qua non de la imposición de la medida, no hubo lugar a emitir un acto administrativo de legalización, de tal manera que la obligatoriedad de este tipo de acto depende de la imposición de la medida preventiva por estricto mandato de la normatividad en comento, y de paso se desestima por completo este aspecto del cargo. Consecuencia del tenor del cargo único formulado, resulta inocuo predicar un reproche sobre la conducta de mi defendida en primer lugar, en razón a su ausencia para la época de los hechos plenamente justificada mediante acto administrativo de comisión de servicios concedida entre el 16 y el 22 de septiembre de 2017. Y en segundo lugar, en lo que respecta a la falta de control de personal, este aspecto del cargo resulta improcedente y ha quedado desvirtuado de manera categórica, apelando inclusive al principio de legalidad consagrado en el artículo 6 de nuestra Carta Política ante la inexistencia de la imposición de la medida,
pues la legalización surge como un acto subsiguiente en los términos del artículo 15 de la Ley 1333 de 2009, que de todas formas este supuesto control no hubiera podido estar bajo la órbita administrativa de mi poder dante por encontrarse en comisión de servicios en el extranjero. Máxime teniendo en cuenta que mi procurada para la época de los hechos, y esto es en el mes de septiembre de 2017, no fungió como supervisora del contrato de prestación de servicios de los profesionales Loaiza, líder del grupo de recurso hídrico del DAGMA, e ingeniero Perlaza, profesional del mismo grupo que realizó la visita y extendiera acta de 19 de septiembre de 2017 sobre el citado acuífero. Aspecto plenamente demostrado dentro del proceso a través de los documentos allegados al expediente. Dilgar una falta disciplinaria defendida en esos términos resulta improcedente a la luz de los artículos 29 de nuestra Carta Política, artículo 4, 5, 26 de la Ley 734 de 2002, en consonancia con los principios de tipicidad, legalidad y debido proceso disciplinario, y considerando que el cargo único de esta investigación se erige irrestrictamente sobre la estructura jurídica del artículo 15 de la Ley 1333 de 2009. Estos aspectos de orden fáctico y jurídico los analizaré con detalle a continuación desde el ámbito de la norma ambiental en consonancia con el criterio jurisprudencial de orden constitucional. Las cosas conforme al artículo 25 y 26 de la Ley 734 de 2002, mi prohijada no está llamada a ser sujeto disciplinable dentro de la presente causa disciplinaria por hechos dentro de los cuales no intervino, a los cuales no concurrió con su conducta, ni determinó a otros agentes del Estado a cometer comportamientos presuntamente reprochables a la luz de la ley disciplinaria. Profundizando en estos aspectos, es pertinente analizar la génesis de esta investigación, la cual se concreta en el hallazgo 21. Teniendo en cuenta que el hallazgo es una narración explicativa y lógica de los hechos detectados en el examen de auditoría referente a deficiencias, desviaciones, irregularidades, errores, debilidades, fortalezas y o necesidades de cambio, teniendo en cuenta que el hallazgo es una narración explicativa y lógica de los hechos detectados en el examen de auditoría referente a deficiencias, desviaciones, irregularidades, errores, debilidades, fortalezas y o necesidades de cambio, para comprender aún más la estructura del hallazgo, la defensa se detiene en el análisis de los elementos esenciales que lo integran para concluir que mi defendida no está llamada a responder disciplinariamente por hechos ocurridos con anterioridad al ejercicio de sus funciones a partir del año, aquí hago una corrección, ocurridas, señor secretario, durante la época de los hechos, básicamente, durante la época de los hechos, es decir, ¿tomaste nota ahí, doctor Juan Camilo? Sí, doctor. Es decir, 19 de septiembre de 2017. El hallazgo se divide así, en una condición, párrafo en el cual el auditor describe la situación deficiente encontrada. Criterio, párrafo en el cual el auditor detalla el estándar con el cual ha medido o comparado la condición. Es la norma contra la cual el auditor mide la condición, norma presuntamente violada. La causa, párrafo donde el auditor detalla las razones por las cuales, a juicio del auditor, ocurrió la condición observada. Efecto, es la consecuencia real o potencial, cuantitativa o cualitativa de la condición descrita. Así quedó descrito en el hallazgo la condición en el expediente del proceso sancionatorio ambiental número 4133-010-9-12-103-2018, obra informe técnico ambiental número 55-2018 del 21 de marzo de 2018 del Grupo de Gestión de Recurso Hídrico. Informe dirigido al coordinador del área jurídica. En el informe técnico se concluye que al momento de la visita se evidenció la existencia de un aljibe en el predio del establecimiento Serviteca FM, el pozo número BC-1071. Está activo y operando de manera ilegal, toda vez que cuenta con un equipo de bombeo instalado sin tener el correspondiente permiso para su operación, infringiendo lo contenido en el artículo 88, decreto 2221 de 1974 y artículo 223271 del decreto 1076. Se solicita al área jurídica tomar las medidas a que haya lugar.
No se evidencia las razones por las cuales el equipo técnico que adelanta la visita técnica ambiental, quien encuentra el hecho irregular cometido en flagrancia, el líder del grupo de gestión de recursos hídricos, el líder del área jurídica, proceda con la imposición de la medida preventiva consistente en la suspensión del uso y aprovechamiento del pozo BC 1071, como lo dispone el artículo 15 de la Ley 1333 de 2009. Criterio: incumpliendo lo establecido en el artículo 15 de la Ley 1333 de 2009, que trata del procedimiento para la imposición de medida preventiva en caso de flagrancia. En el título 3, que trata del procedimiento para la imposición de medida preventiva de la enunciada ley. Lo anterior debido a la falta de toma de decisión frente a la medida preventiva y al control por quienes ejercen el liderazgo del área de gestión de recursos hídricos y del área jurídica del DACMA sobre el seguimiento y control de actuaciones administrativas relacionadas con la legalización de la medida preventiva en favor de la protección del recurso hídrico. Afectando el recurso hídrico para el caso, esto en el caso de la anterior, pues es la causa y el efecto afectando el recurso hídrico para el caso del pozo BC 1071 al permitir el uso indebido, su aprovechamiento sin permiso y la posible contaminación. En consecuencia, contraviene el artículo 34 de la Ley 734/2002 en cuanto al deber de los servidores públicos de ejercer sus funciones, consultando permanentemente los intereses del bien común y buscando la efectividad de los derechos de los ciudadanos. Debido al contenido del hallazgo, encontramos que la Contraloría General de Santiago de Cali cuestiona el hecho de no haber impuesto una medida preventiva, tal como lo determina el artículo 15 de la Ley 1333 de 2009. ¿Qué dice el artículo 13, el artículo 15 de la Ley 1333 de 2009? Procedimiento para la imposición de medidas preventivas en caso de flagrancia. En los eventos de flagrancia que requieran la imposición de una medida preventiva en el lugar y ocurrencia de los hechos, se procederá a levantar un acta en la cual constarán los motivos que la justifican, la autoridad que la impone, lugar, fecha y hora de su fijación, funcionario competente, persona, proyecto, obra o actividad a la cual se impone la medida preventiva. El acta será suscrita por el presunto infractor o, si se rehusare a hacerlo, se hará firmar por un testigo. En el caso de que no sea factible la firma del acta por parte del presunto infractor o de un testigo. Bastará con la sola suscripción por parte del funcionario encargado del asunto. De lo anterior deberá dejar la constancia respectiva. El acta deberá ser legalizada a través de un acto administrativo en donde se establecerán las condiciones de las medidas preventivas impuestas en un término no mayor de 3 días. En este sentido, es pertinente reiterar como preámbulo a este análisis que para la fecha de la visita realizada al pozo BC 1071, es decir, 19 de septiembre del 2017, mi procurada se encontraba en comisión de servicios en el exterior conforme a acto administrativo contenido en resolución número 4137-010-21-1658 del septiembre 15 de 2017 en la región de Aquitania, en Francia, por delegación de la Alcaldía de Santiago de Cali, para sustentar el proyecto de ecobarrios a desarrollar en el barrio San Antonio de esta ciudad, es decir, de Cali. Según consta en resolución número 4137-010-21-1058, la pues ya mencionada, emitida por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, y en la cual en su artículo primero cita conceder comisión de servicios desde el 16 al 22 de septiembre de 2017 a la servidora pública Janet Patricia Alegría Copete, siendo necesario hacer énfasis en el alcance normativo en el cual se encuadra el cargo único que se indica en esta investigación, que es por la presunta falta de toma de decisión frente a la medida preventiva, haciendo claridad que conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 1333 de 2009, las medidas preventivas en caso de flagrancia son aplicables en eventos que requieren la imposición de una medida preventiva en el lugar y ocurrencia de los hechos, y que para el caso concreto se evidenció en situación de flagrancia. Lo cual con mayor razón y en estricta aplicación de la norma merita y exige la imposición de la medida preventiva de ser el caso de manera concomitante con la actividad que pueda estar generando daño grave, amenaza, riesgo o impacto al medio ambiente. En tal virtud, el artículo 15 de la Ley 1333 de 2009, sobre el cual se erige el hallazgo 21 y el cargo único formulado en esta investigación, debe analizarse en armonía con el artículo 32 de la misma ley, la cual señala expresamente: artículo 32, carácter de las medidas preventivas. Las medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. En efecto, las medidas preventivas son de ejecución inmediata y tienen carácter preventivo. Al respecto, la Corte Constitucional lo ha precisado en sentencia C703 de 2010, Corte Constitucional de Colombia. Tratándose de medidas preventivas en materia ambiental, no tienen el alcance de una sanción. Son medidas preventivas en materia ambiental, eficacia relacionada con la inmediatez. Las medidas preventivas por su índole preventiva suponen la acción inmediata de las autoridades ambientales, por lo que la eficacia de esas medidas requiere que su adopción sea inmediata para evitar daños graves al medio ambiente. Y si bien dejan en suspenso el régimen jurídico aplicable en condiciones de normalidad al hecho, situación o actividad, y aun cuando sus repercusiones sean gravosas y generen evidentes restricciones, no tienen el alcance de la sanción que se impone al infractor después de haberse surtido el procedimiento ambiental y de haberse establecido fehacientemente su responsabilidad. Este criterio jurisprudencial, señor personero, bien traído a colación, considera la defensa dentro del presente trámite, emanado de nuestro máximo Tribunal Constitucional, concluye en forma contundente y categórica que la aplicación de la medida preventiva es de carácter inmediato, que su eficacia depende de la inmediatez con que se aplique dicha medida con el fin de evitar un daño al medio ambiente y, por lo tanto, sus efectos también son inmediatos, lo cual aparta, en el caso concreto a mi defendida, de cualquier tipo de comportamiento que hubiera incidido en una presunta omisión por las razones de modo, tiempo y lugar ya expuestas y probadas. Y es de tal trascendencia y relevancia la providencia constitucional en mención que en ella, en su parte resolutiva, declara la exequibilidad de la norma y reafirma la naturaleza de la medida preventiva dentro del régimen sancionatorio ambiental, en el sentido que son de ejecución inmediata y surten efectos inmediatos. En consecuencia, enjuiciar disciplinariamente a mi defendida dentro del presente proceso verbal no tiene asidero jurídico ni fáctico ante la imposibilidad de material de ejercer competencia al momento de los hechos, es decir, 19 de septiembre de 2017, dado que se encontraba cobijada bajo acto administrativo de comisión de servicios en el extranjero, no siendo sujeto de la ley disciplinaria para el día de la ocurrencia de los hechos. Por consiguiente, este tipo de medidas preventivas supone que las autoridades ambientales actúen de manera inmediata frente a ciertos hechos o conductas que afecten o pongan en riesgo o peligro el medio ambiente o la salud humana, como en efecto se describe en el hallazgo trasladado a esta investigación y que constituye la génesis del cargo formulado dentro de la presente causa. Y en consecuencia, apelando al principio de congruencia, no puede desnaturalizarse ni sustraerse del contexto del hecho que se reprocha conforme a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que está concebido, refiriéndonos al cargo de esta investigación formulado contra mi defendida. Suponer el juicio de conductas administrativas posteriores a la ocurrencia de los hechos relacionados con controles al personal que realizó la visita al pozo 1071 no tiene sustento jurídico al estricto tenor del cargo único formulado en contra de mi defendida. Pues según el cargo, estos controles suponían un control inmediato y simultáneo en caso de imposición de las medidas preventivas o de la medida preventiva. Pues el cargo se circunscribe a una presunta omisión en la imposición de una medida preventiva que requiere aplicación inmediata. Esto es el mismo 19 de septiembre de 2017 y en consecuencia se desestima cualquier tipo de control y seguimiento al personal de la entidad relacionado con la legalización de la medida preventiva, pues para que se legalice una medida preventiva de este tipo, en los términos del artículo 15 de la ley 1333 de 2009, se requiere el acto previo y sine qua non de imposición. De tal forma que encontrándose mi defendida para la época de los hechos en comisión de servicios, como lo he probado, no contaba con la competencia administrativa para aplicar una norma que por su naturaleza y por expreso mandato legal y constitucional es de aplicación inmediata en razón de su carácter preventivo, como lo señala, reitero, el artículo 15 en concordancia con el artículo 32 de la ley 1333 de 2009. Esta regulación no admite otro escenario sino el de la flagrancia, como se describe en el hallazgo y en el mismo fundamento normativo del cargo de esta investigación, cuando el reproche a la conducta se erige sobre la presunta inobservancia del artículo 15 ante la falta de toma de decisión frente a la medida preventiva. Por lo tanto, en este caso,
mi defendida no podrá ser llamada a ser responsable disciplinariamente por expresa disposición del artículo 5º, artículo 26 de la Ley 734/2002, en armonía con los principios que rigen la ley disciplinaria, como son la tipicidad, la ilicitud sustancial, la culpabilidad y, por supuesto, el derecho a la defensa disciplinaria. En concordancia con el artículo 6º de nuestra Carta Política, al no haber incurrido, según los motivos y pruebas aportadas, en comportamiento que afectara sus deberes funcionales, no siendo destinataria la norma disciplinaria en los términos del artículo 26 de la misma norma. Así las cosas, refiriéndonos concretamente al cargo en materia de este proceso verbal, la servidora pública no incumplió lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1333 de 2009, ni el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974, ni el artículo 223271 del Decreto 1076, y bajo ninguna circunstancia su manual de funciones, en su propósito principal, como es gestionar, coordinar y controlar, ni su numeral primero, ante una presunta inobservancia y la aplicación de las normas positivas, las que en el cargo se indican expresamente por la falta de toma de decisión frente a la medida preventiva y al control de quienes ejercen el liderazgo del área de gestión del recurso hídrico y del área jurídica del DACMA. Frente a esta última, es también importante indicar que mi prohijada no tenía competencia para ejercer control sobre esta área conforme a lo preceptado en el decreto 516 de 2016, ni en su manual de funciones, máxime si se encontraba cobijada bajo acto administrativo de comisión de servicios, según lo probado en el proceso. Al respecto, considero pertinente tener en consideración el artículo 2248 del decreto 815 de mayo 8 de 2018, por el cual se modifica el decreto 1083 de 2015, único reglamento del sector de función pública. En lo relacionado con las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos, haciendo énfasis específicamente a lo que atañe a las competencias comportamentales por nivel jerárquico, nivel directivo, siendo una de estas la competencia denominada toma de decisiones, que se define como elegir entre dos o más alternativas para solucionar un problema o atender una situación, comprometiéndose con acciones concretas y consecuentes con la decisión, siendo una de las conductas asociadas a esta competencia la relacionada con el conocimiento previo de las situaciones o alternativas frente a las cuales se debe tomar la decisión. En este caso, la servidora pública, por las razones ya expuestas y probadas, no tuvo conocimiento de los hechos que se examinan bajo el cargo de esta investigación. No participó, no incidió y no determinó funcionarios a la entidad a incurrir en presuntas conductas disciplinarias sancionables. Consideraciones. Cabe entonces resaltar en los términos del hallazgo, así como del cargo único formulado dentro de la presente investigación, no comprometen a mi procurada en la medida en que ésta no intervino ni directa ni indirectamente en las actuaciones administrativas que aquí se investigan. Esto con relación a las labores operativas realizadas in situ por los profesionales del Grupo de Recursos Hídricos sobre el pozo BC 1071 del establecimiento FM. Visita de fecha 19 de septiembre de 2017, frente a la cual concretamente se reprocha un comportamiento omisivo en lo atinente a la aplicación del artículo 15 de la Ley 1333 de 2009, y sobre lo cual no fue determinante, ni tuvo injerencia ni defendida, tratándose de la imposición de una medida preventiva en situación de flagrancia, que es lo que se señala concretamente en la descripción del hallazgo 21 emitido por la Contraloría General de Santiago de Cali y trasladado al cargo del presente proceso verbal, más cuando ha quedado demostrado que mi prohijada, para el día de los hechos, se encontraba en comisión de servicios en el extranjero, más concretamente en Francia, según acto administrativo contenido en resolución 1658 de septiembre 15 de 2017, entre los días 16 al 22 de septiembre de 2017. Es claro que tanto el hallazgo 21 como el cargo, estos definen las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se materializa la conducta objeto de reproche disciplinario, de tal manera que al tenor del cargo no le asiste responsabilidad disciplinaria a mi procurada, pues la ley disciplinaria es clara al determinar que es autor quien cometa la falta disciplinaria o determine a otro a cometerla. Artículo 26 de nuestra ley disciplinaria. En ese sentido, mi procurada en este caso no es destinataria de la ley disciplinaria, lo cual origina ausencia de tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad,
se evidencia la carencia de material probatorio que conduzca a establecer que mi defendida incurrió en falta disciplinaria, que a la postre permitirá, por supuesto, al operador disciplinario absolver a mi defendida. Al respecto es claro el artículo 142 de la Ley 134 de 2002, el cual refiere: prueba para sancionar. No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado. Dentro de la presente investigación deberán prevalecer los principios de legalidad y congruencia, bien citados dentro del fallo proferido en el proceso disciplinario 449-2019, contenido en resolución 04 del 11 de febrero. Doctor Juan Camilo, si me puede agregar ahí el mesecito de ese fallo, por favor. ¿Sí me escucha, doctor Juan Camilo? Sí, ¿de qué mes es, doctor? 11 de febrero de 2021. En él se cita lo que a continuación manifiesto. Los principios de legalidad, que no es otro como lo dice la Corte Constitucional, sentencia C-564/2000, puede concretarse en dos aspectos. El primero, a que exista una ley previa que determine la conducta objeto de la sanción, y el segundo, en la precisión que se emplee en esta para determinar la conducta o hecho objeto de reproche y la sanción que ha de imponerse. Aspecto este de gran importancia, pues con él se busca recordar al máximo la facultad discrecional de la administración en ejercicio del poder sancionatorio que le es propio. Precisión que se predica no solo de la descripción de la conducta, sino de la sanción misma, y el principio de congruencia para el caso, establecido para las sentencias judiciales por mandato especial del artículo 281 del Código General del Proceso, que exige que el fallo debe estar acorde con los hechos y las pretensiones esgrimidas en la demanda, y dice: la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieran sido alegadas si así lo exige la ley. No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en esta. La incongruencia tiene la entidad suficiente para configurar una vía de hecho. Por lo mismo, la Corte Constitucional ha precisado que la congruencia se traduce en el debido proceso para las partes, puesto que garantiza que el juez solo se pronuncia sobre lo discutido y no fallará ni extrapetita ni ultrapetita, porque todo se define de acuerdo a las pretensiones y excepciones probadas en el desarrollo del proceso. Esto pues lo dicho dentro del fallo emitido por el despacho disciplinario Personalidad Disciplinar de Santiago de Cali, ya citado al principio de su lectura. De acuerdo con las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se describen en el hallazgo subexámine y en consecuencia señaladas en el cargo formulado en esta investigación, la defensa no encuentra procedente conforme con los principios de tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad. Por favor, me quedó faltando ahí si lo quieres escribir en el texto, que pues ya sé que queda en la grabación, en el audio. Culpabilidad, doctor Juan Camilo. ¿Dónde, doctor? Después de que hago la lectura, de que manifiesto, pues expongo el fallo de la personería de febrero de este año. Aquí A continuación, en el de párrafo que acuerdo con acabo de las mostrar. circunstancias Sí. de modo, tiempo y lugar, sí, procedente conforme con los principios de tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad, encontrando proferir fallo sancionatorio en contra de mi defendida ante la falta de prueba que en los términos del artículo 128, yo lo reviso, del artículo 128 de la Ley 734/2002, para endilgarle conducta disciplinaria y a los hechos que al estricto tenor del cargo se formulan, máxime si la ley disciplinaria preceptúa. Autores, artículo 26. Es autor quien cometa la falta disciplinaria o determina a otro a cometerla, aun cuando los efectos de la conducta se produzcan después de la dejación del cargo o función. En síntesis, refiriéndonos al ámbito espacial y temporal en que se cuestiona disciplinariamente el comportamiento subexámine por una presunta omisión en la aplicación de la medida preventiva en el caso de flagrancia, según lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley 1333 de 2009, ocurrió in situ y fue el día 19 de septiembre de 2017 en el establecimiento FM, constituyendo ese el único momento para aplicar la medida preventiva en caso de flagrancia.
y ejercer los debidos controles con miras a legalizar una medida preventiva. Aquí, según el cargo, no se cuestionan omisiones posteriores con relación a la ocurrencia de los hechos en materia de investigación y no podrá reprocharse disciplinariamente a mi defendida una falta de coordinación y ejercer el control al cumplimiento de las normas ambientales del orden nacional y local en materia, como se predica en el cargo único infundadamente formulado a mi prohijada. Pues resulta un imposible fáctico predicar esta conducta de un funcionario que para la época de los hechos se encontraba en comisión de servicios en el extranjero y mucho menos intervino administrativa ni operativamente el día 19 de septiembre de 2017 en la gestión de seguimiento y control in situ al lugar de ubicación del pozo 1071. Predicar una conducta por omisión en estas condiciones no está contemplada en la ley disciplinaria, pues las conductas en este ámbito obviamente implican una relación directa entre el comportamiento, por supuesto, y los hechos, que en este caso no está demostrada frente a mi defendida. De lo cual se infiere en este caso que el cargo no tiene alcances posteriores para determinar responsabilidades disciplinarias más de las circunstancias que fueron objeto de la auditoría por no imponer una medida preventiva in situ el día 19 de septiembre de 2017 y que en igual sentido dicha época es citada en el cargo de esta investigación cuando se hace referencia en primer lugar a la presunta falta de imposición de una medida preventiva y en segundo al evento de la visita, la cual está aprobado mediante acta de visita realizada el día 19 de septiembre de 2017. Por lo tanto, mi defendida no está llamada a responder disciplinariamente, rompiéndose por completo la conexidad entre los hechos constitutivos de la falta disciplinaria y una presunta omisión que no está probada en contra de la ingeniera Alegría Copete. En el título disertado, en el análisis probatorio y las condiciones y circunstancias anotadas en el presente escrito, o mejor en la presente audiencia, se ha demostrado que es mi prohijada en su calidad de subdirectora, que mi prohijada en su calidad de subdirectora del AGA para la época de los hechos no ha incurrido en un quebrantamiento sustancial que llegare a afectar el deber funcional. Es más, dicha situación con respecto a una afectación del deber funcional efectivamente no está probada, ni tampoco existe la certeza de una conducta transgresora o violatoria de la Ley 734/2012. Así, como el artículo 5 de la Ley 734/2002 consagra, la falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna. Significa que para que un servidor público deba responder disciplinariamente, tiene con su conducta que quebrantar sustancialmente algún deber funcional que como servidor público se le impone. Es extralimitarse en el ejercicio de sus deberes y funciones, incurrir en prohibiciones o violar con su conducta el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses. El ilícito disciplinario comporta un quebrantamiento del deber, pero no es el mero quebrantamiento formal el que origina el ilícito disciplinario, sino que se requiere un quebrantamiento sustancial. Significa lo anterior que para entender sustancialmente quebrantado un deber, se requiere que la conducta enjuiciada haya desconocido no solo el ropaje jurídico del deber, sino también la razón de ser que el mismo tiene en un Estado social y democrático de derecho. Esto es, la persona no ha obrado conforme a la función social que le compete como servidor público. Se requiere entonces que para que la conducta presuntamente disciplinaria sea antijurídica se afecte el deber sustancial. Esto es cuando efectivamente se dé una afectación de la función pública, la que conforme al artículo 209 de la Carta Superior está al servicio de los intereses generales y será desarrollada, entre otros, con apego al principio de eficacia. En el caso subexámine y en orden a lo demostrado en el proceso, nos encontramos ante la inexistencia de una conducta reprochable a mi defendida, y en consecuencia está demostrada la ausencia de afectación sustancial de la función pública encomendada. Por lo tanto, no hay lugar a endilgar responsabilidad disciplinaria bajo ninguna de las modalidades de culpabilidad establecidas en la ley disciplinaria, dolo o culpa, por lo que será menester por parte del operador jurídico, en aplicación del principio de legalidad, el principio de congruencia y de la sana crítica, realizar un examen de los hechos y las pruebas que definitivamente conduzca a establecer que nos encontramos ante la ausencia de los elementos esenciales que estructuran la falta disciplinaria, pues como son la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad. Bajo este criterio, considero pertinente y sugiero respetuosamente al despacho se examine la conducta principalmente fundada en los principios de la legalidad o de legalidad, congruencia y buena fe y en la estricta aplicación de los demás principios de la función pública, para lo cual elevo ante su digno despacho, señor personero, la siguiente petición. Así las cosas, basado en los hechos, argumentos formulados y las pruebas aportadas en las presentes diligencias, en armonía con los principios constitucionales previstos en la Carta Política
En torno a la función pública y en la atención al trámite que nos ocupa, solicito, señor personero delegado, con fundamento en el principio de legalidad, la inexistencia de hechos que constituyan una falta disciplinaria ni el quebrantamiento sustancial del deber funcional reprochable a mi defendida, y en razón a que la ingeniera Janet Patricia Alegría Copete no ejercía competencia administrativa para la época frente a los hechos que son materia del cargo dentro de la presente investigación, encontrándose en comisión de servicios en el extranjero bajo acto administrativo número resolución 4137-010-21-1658 de septiembre 15 de 2017, con fundamento en los artículos 4, 25, 26 de la Ley 734 de 2002, en armonía con los principios que rigen la ley disciplinaria, como son el de tipicidad, legalidad y debido proceso disciplinario. No siendo mi prohijada sujeto disciplinable dentro de la presente acción, se sirva en el momento procesal oportuno, se decreta absolverla de cualquier tipo de responsabilidad disciplinaria ante la improcedencia del cargo y la imposibilidad de reproche por una presunta omisión, no encontrándose incursa ninguna conducta tipificada como falta disciplinaria que permita establecer una responsabilidad disciplinaria a título de culpa o dolo, según las causales contempladas en la Ley 734 de 2002. Señor personero, con esto, en esta instancia o en esta sesión de esta audiencia, dejo rendidos los correspondientes alegatos de conclusión dentro del presente proceso 060-2021. No escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, doctor, se le escucha. Ya es que el doctor no tenía. Gracias, doctor Juan Pablo. Se aplicará Gracias, lo legalmente procedente en el gracias. fallo correspondiente. Y hemos terminado, doctor Juan Camilo, por favor, dígnese fijar fecha de fallo, por favor. Doctor, tengo disponibilidad para el 16 de noviembre. Depende, pues, a ver, del doctor Juan Pablo y de la doctora. No, usted, doctor, concerte yo. El 16 martes. Perfecto, doctor. De acuerdo. 16 para que no le va a llegar en diciembre de Navidad, doctor. Perfecto. Eso está muy bien. Pues también le agradecería si en diciembre, pues también, bueno. A las 2 de la tarde. Al lugar. Todo lo que sean buenas noticias, doctor, están bien recibidos por esta oficina, por este consultor jurídico. Nadie sabe, porque nadie sabe cómo está el tiempo, doctor. Sí, señor. Así es. A las 2 de la tarde, doctores. Como quiera, doctor. Vale. Bueno, en horas de la mañana no es más fácil. No, por la tarde. Pues, ok. Como digan, doctor, por la mañana también hay disponibilidad si gusta. Doctor por la tarde, Miguel. Por la tarde. Vale, listo. En este estado diciendo las 3 y 7 de la tarde se suspende la presente diligencia. Las 3 y 2 de la tarde se suspende la presente diligencia y se fija como fecha para su continuación el próximo martes 16 de noviembre a las 2 de la tarde, oportunidad en la cual se reanudará la presente. En constancia no se firmó por los que intervinieron, toda vez que el desarrollo de la audiencia se encuentra grabado en medio digital. Se notifica por estrado de la presente decisión. Martes 16. Gracias. Gracias, doctor Juan Camilo. Gracias, doctor Juan Camilo. Gracias, doctor Miguel Ángel, por la oportunidad procesal. Gracias, doctora Patricia Alegría. Muy gentil. Buen fin de semana. Vale, igual. Gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Con gusto. Chiri, 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 chiri. Chiri, chiri. Chiri, chiri.
Bueno, realmente procedente.